Invitamos a los panelistas a pasar a la primera fila, por favor. Y viene el segundo bloque, que está los señores Fausto Chamorro, director de Soteco de España, el señor César Álvarez Aguilar, presidente del Gobierno Regional de Ancash, el señor Francisco Martinotti, que es presidente de COPEI, de la Sociedad Nacional de Industrias, y el señor Miguel Cruzado Rivas, de COPIME. Invitamos a la mesa, por favor, a tomar asiento. Y continuamos el foro nacional, que estará a cargo del expositor, el señor Fausto Chamorro, director de Soteco de España, quien nos hablará acerca de la evolución y desarrollo de los parques industriales de España. El segundo bloque trata de las experiencias y diferencias de parques industriales y parques tecnológicos. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia aquí. Esperamos que esta exposición les sea de gran utilidad. Vamos a hacer la presente presentación, donde va a haber varios bloques. Primeramente hablaremos de lo que ha sido la evolución de los parques industriales de España. Luego comentaremos cómo se empezaron a crear y a unir a estos parques industriales lo que fueron los parques tecnológicos, y luego cómo aparecieron los clústeres, ¿de acuerdo? Y luego pondremos varios ejemplos que van a ser muy intuitivos, digamos, de diferentes situaciones donde hay que pensar que cada entorno y cada situación nos va a dar una evolución y unos objetivos para ese parque tecnológico o para ese clúster, ¿de acuerdo? Comenzamos, por favor. Muy bien. Indicarles hasta a primeros del siglo XX los parques industriales, como en casi todo el mundo, se encontraban dentro de las ciudades. Esto al final lo que generaba era una serie de insalubridades, con lo cual paulatinamente todas estas empresas tuvieron que salir hacia el exterior de las zonas urbanas. ¿Qué ocurrió? No, para atrás. ¿Qué ocurrió? En los años 60 se produjo un alto crecimiento de lo que fue la industria en España, y esto al final lo que provocaba es que muchísimas personas migraban de lo que eran las chacras hacia las industrias porque se necesitaba mano de obra. Eso lo que hacía es que las industrias que anteriormente se habían colocado en lo que eran los perímetros de las ciudades, al final eran absorbidas otra vez por esas ciudades por el crecimiento progresivo de la economía que se generaba, ¿de acuerdo? Con lo cual, poco a poco a las empresas las estaban echando siempre hacia el exterior de las ciudades. En sí esto es bueno y esto no es tan malo como parece, por una sencilla razón, porque ese suelo industrial, al ser absorbido por lo que eran los núcleos urbanos, pues al final ese... Sí. Les comentaba, al final todas esas zonas industriales, digamos, había una especulación, incrementaban su precio al utilizarse para viviendas en lugar de para industria, y entonces a las empresas, digamos, les salía rentable irse hacia el exterior de las ciudades y seguir haciendo empresas cada vez más grandes. Hubo un pequeño cambio y un corte en lo que fue en el año 73 con la crisis del petróleo, donde hubo una reestructuración de las tendencias y de la localización tradicional. Fue un momento en los que el Estado tuvo que intervenir, tuvo que apoyar la industria, porque el desmembramiento y el cierre de empresas fue tremendo, pues una situación parecida a la que estamos sufriendo pues ahora mismo en gran parte del mundo, ¿de acuerdo? Y con esto lo que se vio es que se tuvieron que generar una serie de políticas por parte del Estado para una serie de incentivos y de promoción industrial. Pero a pesar de eso, pues hubo una desaparición de gran parte del tejido empresarial, con una desintegración vertical, es decir, por un lado las empresas grandes desaparecían y arrastraban a las MIPES, a las empresas pequeñas, también con ellos. Luego las MIPES tuvieron varios caminos. Por un lado desaparecieron,
o redifundieron la empresa o tuvieron que redirigir su actividad hacia otros mercados. Y luego, por supuesto, todo lo que fue la industria urbana desapareció. Siguiente, por favor. Muy bien. Durante los años 80 en nuestro país se produce una gran afluencia de todo lo que es inversión internacional, con la entrada de muchísimas empresas, ¿de acuerdo? Y toda esta inversión lo que hace es que provoca un fuerte crecimiento. Pero se siguen manteniendo en nuestro país, digamos, lo que son tres polos industriales. Tenemos la zona de Madrid, tenemos la zona de Barcelona y tenemos la zona del País Vasco, que son las que principalmente generan crecimiento y generan, digamos, una evolución exponencial de lo que es la economía en esa zona. Se produce a partir de este momento también una deslocalización de las empresas, eso que implica que las empresas ya se van alejando de lo que son los núcleos urbanos, principalmente por una razón en cuanto al precio del suelo, a la reducción de la conflictividad sindical, a tener una mejor redes de acceso directamente a lo que van a ser sus núcleos de interés. Es decir, tenemos que pensar que en una empresa tenemos que saber si estamos enfocados al cliente y queremos estar cerca de donde vamos a vender nuestro producto o nos interesa estar cerca de donde van a estar nuestras materias primas, ¿de acuerdo? Eso es una estrategia de empresa. Entonces, a lo mejor a nuestra empresa no le interesa estar en Lima, sino que a lo mejor le interesa pues estar en la sierra o estar en la selva, que es de donde coge su materia prima, ¿de acuerdo? Y todo esto pues lo que hace es que las empresas sean cada vez más competitivas y sobre todo vamos hacia una reducción de costes. Hasta ahora estamos hablando de lo que son polígonos industriales. No nos hemos metido todavía con la innovación. Fue importante en esta situación todo lo que fue las ayudas regionales para el emprendimiento y para el establecimiento de esas grandes empresas en esas regiones. Es decir, en el mundo ahora mismo se compite por atraer capitales, por atraer industria. Y eso al final no solo es una competencia a nivel nacional entre distintas naciones, sino incluso a nivel regional. Es decir, en nuestro país hay una enorme competencia entre lo que son las regiones para intentar atraer toda esa inversión internacional. Que grandes multinacionales y grandes empresas se sitúen en nuestra región es bueno. ¿Por qué? Porque al final verticalmente vas a generar un tejido empresarial enorme y una riqueza enorme, lo cual va a influir directamente en lo que es el crecimiento económico de esa región. A finales de este año de esta década nos encontramos con lo que fue la revolución tecnológica, lo que se suele llamar sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, las empresas de cierto nivel, es decir, sobre todo lo que son las multinacionales y las grandes empresas, lo que buscan es mejorar su eficacia, mejorar sus procesos productivos, reducir los costes, mejorar la calidad y expandirse en los mercados. Es decir, empezó a haber una cultura que lo que hacemos sobre todo es centrarnos en lo que se llama nuestra cadena de valor. Es decir, nosotros dentro de nuestra industria tenemos que saber realmente de dónde sacamos nuestros beneficios, qué es lo que nos está dando valor. Y ahí es donde tenemos que efectuar todos nuestros esfuerzos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que muchísimas empresas se dieron cuenta que todo lo que no fuera la cadena de valor tenían que sacarlo fuera, tenían que externacionalizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso al final lo que te genera también es otro tejido empresarial alrededor de estas empresas. Pongo un ejemplo muy claro. A una empresa de producción de cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿qué le aporta la logística? ¿Qué le aporta tener 10, 12, 14 camiones con sus conductores y demás? No le está aportando absolutamente nada de valor a su cadena productiva. Eso lo mejor es sacarlo fuera. Estoy reduciendo mi estructura, estoy bajando mis costes generales y al final estoy siendo más competitivo. Y además se lo estoy dando a una empresa que son especialistas en logística y que seguramente le van a dar al final a mi cliente mucho más servicio que el que le podría yo dar en interno. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Siguiente, por favor. Hasta comienzos del siglo XXI tenemos que pensar que nuestro país, España, era, digamos, un país de lo que se llama de segundo nivel en temas industriales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por una falta de innovación, porque no había una serie de políticas serias que se centraran y se enfocaran en lo que era la innovación tecnológica.
Esto, digamos que a principios del siglo XXI ha cambiado y ahora nuestro país, pues por ejemplo, es puntero en energía, en telecomunicaciones, en automoción o en aeronáutica y somos referente a nivel mundial. ¿Y esto por qué ha surgido? Pues ha surgido a través de una política de más de 20 años que se ha enfocado en el I+D y en la innovación. ¿De acuerdo? Empezamos a hablar de lo que son los parques tecnológicos. A finales del siglo XX, a partir de 1995 aproximadamente, es cuando parte de los parques industriales se transforman en parques tecnológicos o se crean nuevos parques tecnológicos y es cuando aparece la gestión privada sobre esos parques, ¿de acuerdo? La gestión siempre tiene que ser privada y es donde lo que son los entes de conocimiento, que son las universidades, los centros de investigación, las escuelas técnicas, se empiezan a interrelacionar con las empresas. Y sobre todo es cuando en nuestro país empieza a haber un convencido apoyo público, tanto nacional como regional, a todo lo que ha sido la innovación y el I+D. ¿Y cómo se enfocó y cómo se potencializó, digamos, estas políticas? Pues en primer lugar, pues no existían parques industriales o parques tecnológicos competitivos. Bueno, pues lo que se hizo es hacer inversión pública, tanto de lo que son los parques, tanto de lo que son a nivel nacional como a nivel regional, de todo lo que son parques industriales y centros tecnológicos. ¿Cómo? Pues urbanizándolos, implementando servicios con agua, con gas, con electricidad, es decir, dándole unas zonas adecuadas a las empresas para que puedan desarrollar su actividad. Ese es el concepto principal. Y esto viene a través de la inversión privada. ¿Esto en qué nos afecta también? Pues que elimino de la ecuación lo que es la especulación. Si un gobierno regional tiene 3 millones de metros cuadrados y hace una inversión en hacer un parque industrial adecuado para sus empresas de esa región y del entorno, ¿qué es lo que va a hacer? Que a partir de ahí nadie va a andar especulando con el suelo industrial. Es decir, el propio Estado o la propia región va a ser la que regule los precios de esos parques. Por supuesto que tenemos que hablar de inversión pública, pero lo que estoy es potenciando que las empresas a unos precios asequibles se puedan asentar en ese parque industrial. Hay que pensar otra cosa. Cuando una empresa hace una inversión y al final la especulación me hace que los costes de implantación se me disparen, esas amortizaciones las tengo que meter en los costes al final de producto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final los productos son más caros y no somos competitivos. Entonces, difícilmente vamos a poder vender en nuestro mercado interno y mucho menos vender en nuestro mercado internacional, que al final es el objetivo y es lo que nos interesa. Se centraron muchísimo en lo que fueron todo lo que es infraestructuras, comunicaciones, es decir, carreteras, accesos, que los productos pudieran salir rápido, que las materias primas llegaran cómodas tanto de las zonas de abastecimiento a los núcleos industriales. Y lo más importante, se generó un plan serio enfocado hacia el I+D y la innovación que generara riqueza en la región. Y ahora mismo ya estoy hablando de lo que son planes particulares de innovación de cada una de las regiones. Es decir, cada región tiene que competir por atraer al mayor tejido industrial, porque va a repercutir directa y rápidamente en el crecimiento de esa región. Esto es importante. Otra. Hay que diferenciar dos tendencias, es decir, las empresas que no están enfocadas hacia el I+D y hacia la innovación, lo que han hecho sobre todo es separarse mucho de los núcleos urbanos e ir a zonas donde los costes les sean lo más barato posibles y despreocupándose totalmente de la innovación. Sin embargo, las grandes multinacionales, las grandes empresas y los núcleos industriales que abogan por ese desarrollo y por ese crecimiento, pues tienen que estar, entre comillas, cerca de las ciudades y cerca de los centros de conocimiento. ¿Para qué? Para que haya esa interrelación que permita a la innovación desarrollarse. Es decir, tenemos que estar cerca del conocimiento. Tenemos que estar cerca de esas universidades, de esos centros tecnológicos. ¿Para qué? Pues para desarrollar nuestros proyectos. Cuando hablamos de innovación, vamos a pensar en 3 líneas distintas de innovación, ¿de acuerdo? Es decir, podemos innovar en procesos. Yo tengo